Muy buenos días, queridos colegas. Realmente me siento altamente honrado por esta invitación que me hace el programa postdoctoral en alta gerencia de la Universidad Fermín Toro, y particularmente mi agradecimiento al doctor Jesús León Subero por darnos esta oportunidad de continuar interactuando con la academia universitaria. Realmente es gratificante estar de alguna manera aportando algunas ideas sobre la base de nuestras reflexiones, sobre la base de nuestra humilde experiencia en el tiempo, y vamos a tratar de disertar sobre la innovación, la creatividad y la prospectiva desde el escenario de la alta gerencia. He agregado a ese título de la disertación la frase interrogante, una entelequia. Son muchos los buenos propósitos que muchas veces nos formulamos para avanzar en el tiempo, en nuestro accionar, en lo que nosotros realmente anhelamos en nuestra existencia, particularmente en el hecho gerencial. Muchos de nosotros hemos gerenciado procesos organizacionales, procesos académicos. En lo personal fui directivo de una institución universitaria, estuve al frente de departamentos, de divisiones, he estado al frente de coordinaciones de estudio de posgrado, hemos interactuado en el mundo empresarial, por no decir con el sector productivo, ya sea con el sector de la industria, el sector comercio, y son muchas cosas las cuales nosotros anhelamos. Algunas cosas se pueden cumplir, otras cosas se quedan a media, otras cosas que aspiramos de alguna manera se quedan en el tintero, ¿no? Si hay alguna enseñanza que hemos tenido en ese transitar gerencial, es precisamente que debemos asumir de alguna forma nuestras creencias, creer en ellas, lograr el gran fin, los grandes objetivos que realmente nos proponemos, pero de una manera colectiva, compartida. En ese sentido nos permitimos expresar, reiterar la famosa entelequia. Realmente es una entelequia. Yo creo que es importante de alguna manera ubicarnos, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Soy un gerente de una empresa, de una organización humana, de una institución, de un departamento, de una división. ¿Dónde estamos parados en los actuales momentos? ¿Cuál es ese fenómeno de estudio que estamos pretendiendo estudiar o escudriñar o seguir profundizando desde la academia cuando intento desarrollarme en un programa postdoctoral ya con mi formación de quinto nivel? ¿Desde qué perspectiva lo estamos haciendo o lo vamos a hacer? Ya sea como académicos, es decir, somos doctores, ya sea en la ciencia administrativa, en gerencia, en educación, en cualquier escenario disciplinar, o sencillamente desde la perspectiva instrumental de un gerente que de alguna manera no ha tenido la oportunidad de interactuar con la academia para conocer más a fondo, más en profundidad el fenómeno, o lo estamos haciendo, ¿verdad?, como académicos y también como gerentes. Es muy interesante visualizar eso, porque la visión de un gerente per se a lo mejor es muy instrumental. La visión nuestra como gerente, pero con formación académica, particularmente quinto nivel, y que estamos transitando, como ya lo hemos dicho, la ruta de un programa postdoctoral en alta gerencia, evidentemente tiene que ser mucho más amplia. ¿Qué estamos investigando en este quinto nivel de estudio? Otra pregunta o inquietud existencial, por no decir que fenomenológica, es entonces cómo asumir lo científico. Desde la ciencia social entendamos que si pretendemos estudiar el fenómeno de la gerencia,
nos estamos inscribiendo en el fenómeno, en el contexto científico de las ciencias gerenciales, ubicada en la ciencia social. Entonces hay una suerte de rigurosidad científica, independientemente del paradigma al cual nos estemos escribiendo, hay una suerte de concepción de mundo que pretendemos desarrollar y transmitir o comunicar. ¿Cuál es la construcción científica que se aspira a publicar? Si ya en términos operativos a usted se le solicita tener un producto académico, llámese una publicación, una revista científica, llámese la participación de un foro o como conferencistas invitados, ¿cuál es esa construcción científica que pretendemos compartir con el otro académico, con el otro gerencial o con aquel par o subordinado que interactúa con nosotros? ¿Cómo aproximarse entonces a un imaginario socializador prospectivo del discurso gerencial? Ya como cierre pues, de esta disertación, le voy a presentar mi perspectiva personal a través de un imaginario, el cual está en plena construcción, que puede ser fortalecido evidentemente con la interacción con el otro. Esa misión de quinto nivel, la cual estoy tratando de reiterar, no es una simple formulación de indicadores de gestión, no es una simple aplicación de una técnica gerencial para determinar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, en fin, una suerte de FODA. Paseamos por el entorno, visualizar cómo está nuestra organización. Estamos hablando de nuestra misión académica de quinto nivel, que viene por vía de la investigación. Cuando hablamos de doctores o de doctores que están desarrollando estudios postdoctorales, estamos hablando de investigación, estamos hablando de cómo asumir científicamente, en este caso, el fenómeno en estudio, que no es otro que el hecho gerencial. Entonces, esa acción gerencial tenemos que ubicarla en una concepción de mundo. No podemos pretender ser democráticos cuando per se somos autoritarios. Si realmente pretendemos democratizar el conocimiento y nuestra acción gerencial, tenemos que compartir con el otro. Entonces tenemos que estar claros en esa concepción de mundo que nos cuesta realmente concretar. Que una concepción de mundo, como estamos diciendo, atienda a la necesidad de construir nuevas realidades, nuevas respuestas, nuevas acciones, nuevas reflexiones, que propicie ese nuevo líder que se requiere, ya sea en el sector público o en el sector privado. En lo personal, he trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Y hay lógicas que se encuentran, pero hay otras lógicas que se distancian. Entonces, ¿cómo vamos a movilizar nuestras inteligencias, ¿verdad? Nuestras acciones, o más allá de la inteligencia, nuestra sabiduría, para poder confrontar el hecho gerencial? Obviamente, si estamos hablando con doctores, ya debemos saber que hay un elemento de orden ontológico que hemos denominado en este caso perspectiva prospectiva gerencial, que tiene que ver con ese ser gerencial, líder y su realidad. Una perspectiva prospectiva gerencial epistemológica que tiene que ver con ese conocimiento que se deriva con esas realidades, con nuestras acciones, con ese conocimiento que se deriva de nuestras estrategias. Y la perspectiva prospectiva gerencial metodológica, cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos evaluando, cómo estamos formulando las estrategias, cómo tomamos decisiones, cuáles son esos indicadores y elementos de gestión. Entonces, ese cómo tiene que ver con esa perspectiva prospectiva gerencial a nivel metodológico. Pero vamos de alguna manera a recrear el conocimiento de lo que es una entelequia. ¿Qué es una entelequia? Bueno, hay diversos sinónimos para conceptualizar la misma. Puede ser una ficción, una ilusión, una invención, una irrealidad, una fantasía, una quimera, en fin. Vamos a ver si al final
de nuestro encuentro dialógico, realmente es una quimera, si la podemos de alguna forma revertir o llevar al plano de hacer la realidad. Me permito hacer algunas consideraciones sobre la gerencia. ¿Cómo vemos la gerencia, ¿no? En el pasado hemos escrito artículos en revistas indexadas sobre el hecho gerencial. Hemos interactuado con colegas de nuestros entornos académicos, pero también con colegas del entorno laboral, y no voy a decir que hemos formulado conclusiones acabadas, ¿no? Pero sí hay elementos que nos permiten visualizar el fenómeno de la gerencia conceptualmente hablando. Considero la gerencia como una forma de viabilizar procesos organizacionales para hacerlos más fluidos, para obtener estadios de productividad estables, sobre la base de formulación de estrategias, valores compartidos, estándares de calidad, en atención, y esto es muy importante y lo quiero resaltar, a un momento histórico en particular y a una cultura colectiva existente. Esto para mí es fundamental. Fui gerente de la investigación en los años 90. Creo que 25 años después, casi 30 años después, son muchas las aguas que están pasando por debajo del puente, que han pasado y siguen pasando. Como en la década de los 90 empieza a surgir el internet, y quizás no existía una suerte Wikipedia, pero existía una Encarta, una enciclopedia digitalizada que venía inscrita en un CD-ROM como una gran innovación, pero tenía unos límites. Empieza a salir los famosos ladrillos, me disculpan, peyorativamente hablando, los famosos celulares, aun cuando ya en el mundo anglosajón ya los celulares, de alguna manera, esa tecnología ya estaba haciendo sus estragos, en el mejor sentido de la palabra. Ya en este momento hablamos de redes sociales. ¿Hasta qué punto las redes sociales han sido altamente positivas para interactuar o limitativas del hecho comunicativo? ¿Cuál es realmente nuestra particularidad en ese sentido? ¿Cómo estamos viendo el hecho tecnológico? ¿Y qué cultura deviene de ello cuando interactuamos con las redes sociales? ¿Es algo pecaminoso per se? ¿Es algo prejuicioso? Parto de la idea que es una gran bondad cuando viene el intelecto humano. Quienes hacemos prejuicioso la invención o la gran innovación somos nosotros, los seres humanos. No se puede asumir de forma descontextualizada el liderazgo organizacional del gerente. El gerente es un líder. Quizás no todo líder sea gerente, pero el gerente es un líder, tiene que asumirlo. Ese liderazgo organizacional que no debe sustraerse ni disociarse de factores multidimensionales, que tienen que ver con una filosofía, pero también con un accionar, una suerte de orientación tendencial del hecho que nos ocupa. Hay ciertas consideraciones también sobre la gerencia. Yo recuerdo cuando comencé a ser jefe del departamento de investigación y posgrado de mi institución, llamamos al personal docente de investigación, al personal administrativo, al personal de servicio que tenía adscrito pues al departamento, y les presenté un texto que fuese relativamente sencillo, no solamente pensando en nuestros colegas, sino también pensando en ese personal administrativo de mucha o poca formación y en el personal de servicio. Y hablamos de la gerencia equilibrada de la razón y de las emociones humanas. Ver hasta qué punto realmente podíamos hacer
una suerte de balanza de lo que entendimos por razón y de lo que estamos entendiendo por emociones. Y esbozamos una suerte de plan organizacional, por no decir de un plan de excelencia, para que de alguna manera permeara nuestro discurso gerencial. Asumíamos estos elementos, por ejemplo, una claridad filosófica y conceptual. En lo personal soy católico, en lo personal creo en el bien común, en compartir con el otro. Eso no quiere decir que seamos imperfectos, pero tenemos que ser lo suficientemente sabios para rectificar de alguna manera. Esa formación, esa manera de ver el mundo tenía que estar permeando mi gestión en ese departamento. La voluntad para el cambio, tener una amplitud gerencial de escuchar, no de oír, de escuchar aquel que no pensaba igual que yo, que no tenía mis mismas creencias religiosas, políticas, personales. Creía mucho en liderazgo facultativo. Eso me parecía muy importante porque, y me sigue pareciendo muy importante. Es más, diría indispensable porque siempre estamos pensando en la idea de aparentemente enseñar al otro para que me sustituya y no exactamente de formarlo. Ese liderazgo facultativo, el hecho de facultar a mi entorno para que aprendan a cómo liderizar los procesos organizacionales es importante. No quiere decir que porque alguien fue removido de un cargo o sencillamente se fue de la organización buscando mejoras, por mejores ofertas, porque sencillamente no rindió y fue execrado de la organización, no haya alguien que esté facultado, formado para sustituir a ese personal. Es decir, el facultar a alguien está más allá de simplemente delegar funciones. Niveles de comunicación estables, asimilación de las fortalezas y debilidades, toma de decisiones fluidas, no burocráticas. Muchas veces, estando en la empresa privada, criticamos mucho al sector público por esa gran burocracia, y muchas veces nos damos cuenta que aún estando en el sector privado somos extremadamente burocráticos y estamos muchas veces cayendo en lo mismo que hemos criticado, ¿no? El conocimiento del entorno social, es decir, a quien nos debemos, esto es fundamental. El conocimiento del mercado ocupacional y de la productividad, el valor de la trascendencia, que está mucho más allá de la razón instrumental, hacia dónde nos dirigimos, o estamos viviendo solamente el presente. La construcción continua, diría yo, de los estándares de excelencia y la evaluación o realimentación continua. En resumen, me permito decirles que se requiere una gerencia que logre revertir esos estadios de entropía, parálisis organizacional, es decir, esa quietud que a veces no es temporal, que puede existir en una organización para poder avanzar en esos contextos transmodernos, estéticamente intuitivos y asertivamente prospectivos. Se pretende comprender una realidad de la misma perspectiva de los individuos que la vivencian y generar un conocimiento desde la diversidad, pero también desde la globalidad compartida. ¿Por dónde va el mundo? ¿Por dónde van las necesidades del individuo? O sea, no nos podemos cegar y hacer mutis ante lo que es obvio. ¿Cómo actuar ante lo que es obvio y particularmente cambiante? Hay ciertas consideraciones sobre lo que es la innovación. De entrada, quizás voy a empezar por lo primero, la innovación por lo último, ¿no? Sin embargo, lo voy a traer a colación de una vez. Pensamos que la innovación es un elemento de orden tecnológico. Resulta que las grandes innovaciones no han venido exactamente por la tecnología. La tecnología es un acompañante. Y evidentemente hay elementos tecnológicos que son innovadores. Vamos a tratar de escudriñar dónde podría estar
la gran innovación. Es un atributo que implica mejorar lo existente, lo que ya existe, pero cómo lo mejoramos, ya sea para sobrevivir, ya sea para competir, intuir, inspirar necesidades de cambio, formular ya sea nuevas estrategias. Podemos tener innovación en la forma como vemos los procesos, o en los métodos, o en los productos, o en los servicios, o en los resultados, o sencillamente en las formas de pensar. Obviamente que para aspirar a ser innovadores en nuestras organizaciones humanas, en nuestras empresas, en nuestras instituciones, en nuestros espacios gerenciales, tenemos que prepararnos. Y ustedes particularmente se han estado preparando para ello. Ustedes no son gerentes que ostentan un título de licenciatura, por ejemplo, en administración, sino que se han preocupado por asumir estudios de cuarto nivel, sacaron una maestría, pero fueron más allá, sacaron un doctorado, y ahora resulta que estamos nadando, caminando y transitando por un programa postdoctoral. Ustedes se están preparando y entiendo están accionando en consecuencia. Ese gerente preparado debe tener una suerte de noción clara de lo que es el liderazgo compartido. Yo hablaba mucho en mis discursos, ya sea en los departamentos, en las divisiones, cuando me correspondía interactuar con colegas de otras instituciones, del liderazgo compartido. Tenemos un liderazgo compartido, no es un liderazgo egoísta, un liderazgo autocrático, o en todo caso un liderazgo que pretende ser democrático pero centralizado en una sola persona o en un solo núcleo de individuos. Algo muy importante es la construcción de ese liderazgo compartido, el valor de la palabra, es decir, en el elemento comunicacional, y ya vamos a hablar más adelante o un poco más adelante de ello. Y un elemento de orden afectivo. Fui tutor de una tesis doctoral en el mundo de la gerencia, en el cual tenía que ver con su asociatividad con los elementos afectivos del ser humano. Qué interesante la propuesta del colega. Recuerdo cuando me correspondió un doctorado de gerencia impartir algunas ideas, algunas nociones, algunos contenidos sobre epistemología de la gerencia, cómo en la construcción de esos sentidos y significados gerenciales debemos acudir a las emociones y a esos elementos afectivos que harían en teoría fluir los procesos. Esto deriva, por supuesto, un aprendizaje organizacional que va a redimensionar, por supuesto, esa cultura organizacional, si es que existe, o al menos fortalecer un clima organizacional que debemos construir para pretender ser innovadores. Algo muy importante en esa asunción filosófica del hecho gerencial es el respeto al otro, a lo que es la otredad, para poder aspirar a ser innovadores, para poder aspirar a diferenciarnos de ese entorno. Algunos elementos que permiten la innovación, muy generales por cierto, el hecho de valorar nuestra organización, qué es lo que tenemos, una suerte de mirada endógena, visualizar las oportunidades, qué es lo que no existe en nuestro entorno o qué es lo que existe parcialmente en nuestro entorno, una suerte de mirada exógena. Si pretendemos lograr la innovación organizacional, debemos planificar una gestión organizacional adecuada, una gestión del conocimiento adecuada, un manejo asertivo de las tecnologías, las cuales son necesarias, pero no indispensables. Y cuando hablamos de planificar esa suerte de innovación gerencial, evidentemente debemos formular una estructura de desarrollo. Entonces, cuando me hablan de formular una estructura de desarrollo, ¿a qué modelo gerencial tipo
tipo de liderazgo queremos asociarnos para lograr ser innovadores. En otras palabras, estimados amigos, ¿cuál es esa concepción de mundo por la cual queremos transitar? ¿Cuál es esa concepción de mundo que tenemos? Algunas consideraciones sobre la creatividad. Uno de los ejes rectores o ejes teóricos rectores de este programa postdoctoral. Realmente le diría de una manera muy sencilla, es un atributo vivencial y gerencial que implica la creación de ideas. Es un proceso muy del individuo, muy subjetivo, es innata, pero también puede emerger producto de aprendizajes. No es medible, tú eres más creativo que yo, de la escala del 1 al 5, tú estás en 5 y yo estoy en 3, se nos permite fantasear en el sentido de la palabra, no cuesta dinero ser creativos. Eso sí, debemos de alguna manera ser buenos observadores para pretender ser creativos y aspirar a que mi entorno sea creativo. Obviamente, eso es parte de mis reflexiones, esto es un rasgo distintivo de las organizaciones inteligentes, ser creativos. Esto nos permite tomar ciertas decisiones, consensuar decisiones, y evidentemente la creatividad nos va a conllevar a la innovación. Pero entendamos que la creatividad es una expresión subjetiva que compartimos con el otro para pretender consensuar la misma. No se decreta. La creatividad es lo que nos va a permitir intentar ser innovadores. Hay ciertas técnicas muy sencillas, entre muchas, que pudiésemos hablar en la mañana de hoy, en lo que ustedes van a desarrollar o estén desarrollando en sus artículos científicos, ¿verdad? Cómo hacer o intentar ser creativo en nuestras organizaciones, ¿no? Formular una suerte de lluvia de ideas entre todos, de manera intersubjetiva, cómo compartir esas subjetividades, lo que es el valor de la intersubjetividad, hacer mapas mentales, diseñar imaginarios. Le voy a presentar uno al final de la disertación. Y yo recuerdo en mi doctorado, y estoy hablando hace casi 27, 28 años atrás, cuando comenzamos a transitar esos caminos de quinto nivel, tuve un profesor que nos hablaba o que administraba la asignatura de creatividad. A mí me parecía eso un poco abstracto. Sin embargo, cuando empezamos a adentrarnos en ese discurso de la creatividad desde la academia, obviamente nos dimos cuenta de lo interesante y de esa ventana velada que teníamos, ¿no? Aún siendo académicos, aún siendo educadores, formados como educadores, y siendo o pretendiendo ser gerente en nuestro accionar. Lo interesante de asumir la creatividad, ¿no? Por vía de algunas de esas técnicas, ¿no? Y se nos hablaba de los famosos sombreros de Edward de Bono, ¿no? Famoso teórico recientemente fallecido, de los famosos sombreros para ser creativo. Alguien diría, bueno, ¿será que me he visto según la ocasión? Algo así, aun cuando pueda sonar un poco peyorativo, valga la metáfora del caso, ¿no? Cómo nos debemos manejar en el hecho gerencial, a veces con la diestra, la siniestra, con la derecha, la izquierda, cómo realmente interactuar con el otro. Se nos hablaba de un sombrero blanco. Muchas veces es necesario en nuestras organizaciones ser muy objetivo y hasta a veces muy neutral. El neutral no pasa por no tener posición, el neutral no pasa obligatoriamente por estar bien con Dios y con el diablo. Entendamos que estamos interactuando desde hace unas cuantas décadas con realidades que no pretenden ser dicotómicas, es decir, creer que todo es blanco o negro. Hay grises, ¿verdad?
y muchas veces tenemos que asumir esos grises a la espera estratégicamente de cómo se van ocurriendo, se van desarrollando los eventos para la toma de decisiones, cómo compartir con el otro esos grises, ¿no? Luego tenemos el sombrero rojo, ¿no? Qué importante es el rol de la subjetividad, el hecho que seamos nosotros, el hecho que asumamos nuestros afectos, para dar un espaldarazo a un trabajador, a un colega, a un par que así lo necesita para ser más productivo, más eficiente. El sombrero negro, que nos permite ver también las cosas aparentemente negativas, sobre las cuales tenemos que estar prevenidos. No es ver siempre lo negativo, ¿no? Ese no es el mensaje, ¿no? El mensaje es ver, también pasearse por esos escenarios que pudieran ser negativos. Hay riesgos a tomar, pero hay riesgos calculados, hay riesgos que no son calculados, que son producto de nuestras reacciones desmedidas, no pensadas, no compartidas con el otro, ¿verdad? Entonces son piedras que están allí, sobre las cuales tenemos que pensar, reflexionar y tener cierto cuidado antes de avanzar. Un sombrero amarillo que nos permite ver, por supuesto, lo positivo, las bondades, las fortalezas, quiénes somos nosotros como seres humanos, qué tanto podemos avanzar en la organización, qué tanto podemos cambiar. El sombrero verde, que nos permite visorar posibilidades, tener esperanza. Un ser gerencial que no tenga esperanza de revertir ciertas dificultades en su organización, es preferible que tome distancia en su cargo, ¿no? En su gran responsabilidad de dirigir y orientar a un talento humano que de alguna manera lo está viendo, lo está visualizando como líder. Y ese sombrero azul que está por encima, por decirlo así, de la situación, de la realidad, que permite ver lo positivo, que permite ver lo negativo, la suerte de sabio, no que se la sabes toda, pero el que reflexiona, el que ve los pros, los contras, el que de alguna manera está visualizando trascendentalmente el hecho gerencial. Entonces son maneras de intentar ser creativos, ¿verdad? En la medida que nosotros sepamos interactuar con la realidad, en la medida que nosotros le demos oportunidad al otro de avanzar. El otro elemento teórico importantísimo es la perspectiva gerencial. Cuando hablamos de perspectiva, rápidamente pensamos en el futuro, ¿no? En la gerencia, cómo prever ese futuro, cómo construir esos escenarios, cómo identificar las tendencias. Fíjense la importancia actualmente de las redes sociales en estos tiempos de totales y parciales de pandemia, cómo se ha posesionado, ¿no? No sé por dónde irán las redes sociales años 2025, 2030, 2028, pero son escenarios de orden especialmente tecnológico que están allí, ¿no? Y que son parte de nuestra perspectiva gerencial, que no podemos de ninguna manera dejar de lado. Como un educador joven inclusive aprendió a interactuar con plataformas Moodle, no solamente enviar correos en estos tiempos de pandemia, cuando tenemos que exigirle a nuestros alumnos y a nuestros representantes la intermediación para ayudarles a interactuar académicamente desde la distancia. Entonces eso es fundamental. Desde hace cierto tiempo, años atrás, en lo personal, cuando empecé a interactuar con plataformas Moodle, había, y todavía los habrá, ¿no? Colegas docentes mucho menores que nosotros, que esperaban a los hijos adolescentes para adjuntar un simple archivo PDF, un Word, a un correo electrónico. Imagínense ustedes interactuar en una de estas plataformas, y todo conlleva un aprendizaje. Entonces, ¿por dónde van, para decirlo coloquialmente, los tiros de la gerencia transmoderna con la cual estamos intentando consensuar?
Obviamente que se requieren estos procesos de reflexión colectiva, no solamente en la academia, sino desde la academia, trasladarlo a nuestras instituciones, a nuestras empresas, a nuestras organizaciones. ¿Qué tenemos? ¿A dónde nos debemos conducir, orientar? Es decir, ¿qué tanto estamos visionando? Y esto es fundamental porque a lo mejor yo lo tengo claro, pero ¿cuál es el plus de tener a doctores en gerencia o doctores que se siguen formando independientemente de su disciplina originaria de formación académica, que se están formando en estos estudios postdoctorales? ¿Qué trae el Señor por haber a mi empresa, a mi entorno organizacional, de su entorno académico? ¿Qué tanto le estamos transmitiendo, no solamente en conocimiento, sino en acciones, en cómo viabilizarlas para que seamos cada vez mejores? Si no excelentes, mejores. ¿Cómo en un futuro? ¿Como una simple visión lineal, causa-efecto, o una visión múltiple, donde las causas-efectos es parte de ese discurso gerencial prospectivo? ¿Cómo nos estamos moviendo en diferentes direcciones? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo hacer realidad el supuesto pensamiento complejo con el cual interactuamos en demasía en nuestra formación académica cuando empezamos a transitar estos estudios de cuarto y de quinto nivel? ¿Cómo estamos o hemos desarrollado nuestra capacidad de anticiparse dentro de la construcción de este fenómeno gerencial? Digo construcción de fenómeno gerencial porque aun cuando existe, sigue en construcción. Considero algunos retos prospectivos de la gerencia importantes de mencionar, y traigo a colación algunos pensamientos de algunos colegas con los cuales he compartido, que han escrito, y otros que ya no están con nosotros, pero que queda su legado filosófico, teórico, que para mí es indispensable en este accionar gerencial. En primera instancia, la necesidad de formar un equipo gerencial que propicie un clima que promueva la reflexión, la creatividad, la innovación, que genere un mayor compromiso. Estas ideas de Pérez de Maldonado, la doctora Pérez de Maldonado, de su hija inclusive, que es una académica, y de la doctora Bustamante, son para mí indispensables para comprender, para interpretar y comprender, para trasladar a nuestra cotidianidad gerencial un clima organizacional que promueva esa innovación, esa creatividad, esa construcción de perspectiva. Repito, es fundamental. El clima no lo hago yo, el clima lo puedo propiciar y lo debo compartir con el otro. No se entiende un clima individual en la organización. Por otra parte, Lanz, que ya el doctor Rigoberto Lanz, que escribió mucho sobre reforma, transformación universitaria, transformación de entorno, desde diversas profesiones o disciplinas de estudio, decía que construir consenso para cambiar de verdad es un arte. El doctor Lanz ya no está con nosotros, pero en este plano existencial, pero qué tan valedero, qué tan importante siguen siendo sus palabras, ¿no? sus reflexiones. No basta con tener la razón, me permiten parafrasear, disponer transitoriamente de alguna cuota de poder. Las reformas se hacen con la gente. Las reformas, él entendía las reformas como cambio, como transformación. Las reformas no pueden imponerse artificialmente por mandato burocrático. Por ello hay que tomarse en serio el trabajo de incorporación de la gente, la tarea inaplazable de construir colectivamente. Y esto tiene que ver con el hecho gerencial vinculado con la innovación, la creatividad, la perspectiva. Fíjense la importancia de asumir esa nueva racionalidad que está muchísimo más allá
de una simple razón instrumental, operativa, de cómo hacer las cosas. Si no tenemos claro, y vuelvo al discurso original nuestro, si no tenemos claro esa concepción de mundo, pues no podremos accionar. Yo creo que el problema comienza allí. Si el papá y la mamá en un hogar no están claros con respecto a qué es lo que quieren para su familia, evidentemente vamos a tener hijos confundidos, disociados quizás de una realidad y obteniendo supuestas orientaciones del exterior, pero no de su seno, ya que no hemos construido esa cultura familiar. Lo mismo pasa con una empresa, lo mismo puede pasar con un condominio, con la iglesia, en fin, en los diferentes entornos organizacionales en los cuales nos estamos moviendo. Por eso que me gusta mucho hablar, más que de empresas o instituciones educativas, de organizaciones humanas, porque a la larga son organizaciones humanas, las cuales están regidas por seres humanos que interactúan con otros seres humanos. ¿Cuál es nuestra visión a medida que vamos avanzando teóricamente en estos elementos orientadores del discurso? Para mí es fundamental el valor de la palabra en el discurso gerencial, en este discurso gerencial de la innovación, la creatividad. Desarrollar una competencia comunicativa. Esto nos permite un consenso a las partes, tolerancia del espíritu humano, motivación de los conflictos, mediación de los conflictos, de compartir nuestras subjetividades, que no es otra cosa que la intersubjetividad, asunción de diversas concepciones del mundo, es decir, cómo estoy contrastando mi concepción del mundo, mi forma de ver el arte de la gerencia con la forma como lo ve el otro. Eso es lo que nos va a permitir construir ese ser gerencial, por no decir ese ser organizacional. Me permito leer de manera rápida pero sosegada algunos pensamientos sobre lo que es el valor de la palabra, formulados no solamente por lingüistas, sino formulados por científicos que de alguna manera han vivenciado la importancia de comunicar un mensaje, en este caso científico. André Breton decía que el pensamiento y la palabra son sinónimos. Háblame para que yo te conozca, expresaba Séneca. Hay que reivindicar el valor de la palabra, poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo. William Golding: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Ideas de Sigmund Freud. Me permito expresar humildemente mi idea al decir que la gerencia tiene sus propios códigos lingüísticos. El gerente los integra a través de la palabra o del diálogo vigoroso, y esto le otorga un poder. Por cierto, un poder entendido en el mejor sentido de la palabra. Un sacerdote tiene un poder en su parroquia. Un presidente de una junta de condominio tiene un poder. El gerente de una empresa, de una institución, tiene un poder. Falta ver cómo estamos entendiendo ese poder. El político tiene un poder, un alcalde, un gobernador, un presidente. La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros. La académica Ana María Matute. Todo intercambio lingüístico contiene la potencialidad de un acto de poder, y más aún cuando involucra a agentes que ocupan posiciones asimétricas. ¿Cómo me estoy comunicando con el subordinado? Con el colega que es un brillante licenciado en administración, que está asumiendo sus estudios de maestría, pero que está delante de un doctor que en este momento está intentando concluir o transitar o desarrollar sus estudios de alto nivel en un postdoctorado. Una palabra nueva es como una semilla fresca que se arroja al terreno de la discusión. Ludwig Wittgenstein, perdón. Fíjense realmente cómo
le estamos dando importancia a una nueva racionalidad construida sobre la base de la comunicación. Es decir, esa manera nueva, trascendental, no sé si decir transmoderna, de entender las ciencias gerenciales. Me permito de expresar algunas ideas de un autor que en su momento lo leímos y me parecieron muy interesantes, sin grandes tratados lingüísticos. Trataba de representar la importancia de la palabra. Cada palabra despliega un mundo. En tal mundo habitamos por el uso que hacemos de ella. La palabra es un medio de representación que alcanza su punto de realidad en el diálogo, donde se despliega. La palabra, al ser la fuerza del mirar y del decir, le permite al individuo entrar y salir del mundo. Vamos, por favor, quiero hacer un comentario en transición. Vamos a imaginarnos cuál es ese mundo que en este momento nos atañe, sea el mundo gerencial, sea el mundo de mi familia, porque ante todo somos seres humanos. Cómo asumir la palabra, que es colectiva, porque une a los individuos en el diálogo común. En ella cada uno encuentra el mundo, sus cosas, sus poderes, los transmite al otro, que nos informa sobre la manera de pensar, de decir, de actuar. La palabra tiene significado colectivo e implica una relación social. Fíjense qué importantes son estas ideas cuando pretendemos distanciarnos de una visión gerencial autoritaria, cuando aspiramos a una gerencia proactiva, sinérgica, ¿verdad? Cómo realmente viabilizar esas intencionalidades en el accionar gerencial. Finalmente le presento una suerte de imaginario para mostrarles cuál es mi concepción de mundo finalmente. Cada uno de ustedes tiene la suya. Obviamente que esto está inscrito en mi capital cultural. Creo en la palabra, creo en el diálogo, creo que sobre la base de la palabra y el diálogo podemos aspirar a un mundo mejor, y al decir aspirar a un mundo mejor me estoy moviendo en todos los ámbitos de la organización humana. Obviamente nuestros valores, nuestras creencias, ese es nuestro capital cultural, y que intentamos poner a disposición de ustedes para interactuar con el capital cultural de cada uno de nosotros. Siempre he hablado, cuando presento estos imaginarios, una suerte de tratar de crear y darle forma a nuestras ideas, es una suerte de aproximación prospectiva del hecho gerencial. Vemos la importancia del lenguaje, cómo construir saberes y significados gerenciales y cómo compartirlos, particularmente esos saberes que tienen que ver con la innovación, la creatividad, cómo asumir esa racionalidad gerencial de manera ya ampliada, no a través de un discurso de causa-efecto, de una simple formulación, como ya decíamos, de indicadores de gestión, de cómo instrumentalmente hacer las cosas, ¿verdad? Si no tenemos claro esa concepción del mundo. Es por ello que cuando cambian de jefe, por no decir cambian de gerente, muchas veces se observa o se percibe ciertos bajones, si era que estamos a un nivel alto, o por el contrario, ciertas subidas de nivel en cuanto a lo que es la aproximación de visualizar ese fenómeno con el cual estamos tratando de interactuar. El valor de la palabra, que lo pongo en el centro del universo gerencial, en esa suerte de postura dialógica, de cómo asumir mi cientificidad, porque me he formado académicamente para ello, con nuestra cotidianidad, en mi trabajo, en mi entorno laboral,
Es decir, cómo pretendo yo mejorar, cambiar o transformar al individuo y a la organización, cómo me muevo yo entre esas verdades absolutas o relativas, qué tanto me conformo o qué tanto cuestiono, qué tanto legitimo lo que ya existe que no nos está dando resultados, o en qué tanto somos transgresores. Finalmente, mi racionalidad declarada, mi visión de la cientificidad gerencial inscrita en las ciencias sociales, no en las ciencias duras, en las ciencias sociales, donde está inscrita las ciencias gerenciales, deviene una racionalidad comunicativa. Es aquí donde yo pregunto, ¿es esto una entelequia? ¿Es otra entelequia más? ¿Es esto posible? Yo creo que las grandes organizaciones humanas en el mundo, no solamente en el mundo desarrollado, sino en el mundo latinoamericano, en el mundo que está en vías de desarrollo, tienen mucho que decir al respecto, porque evidentemente sí ha habido organizaciones exitosas, organizaciones inteligentes, que han entendido que el ser humano es el centro, tanto para producir como para interactuar. Buenos días y muchas gracias.